Hoy, como cada 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial del SIDA. En 2024 había 40,8 millones de personas viviendo con VIH, un padecimiento rodeado de estigmas y que hoy podría estar casi totalmente erradicado si las comunidades más afectadas hubieran encontrado voluntad política. Este año la campaña contra la enfermedad tiene un objetivo ambicioso: 0 muertes por SIDA en 2030. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio el doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, autor del libro La Escuela del VIH, historias desconocidas de una epidemia que transformó los derechos y la medicina en Colombia. Además, asesor científico de France 24 durante la pandemia de COVID-19. Yo le doy la bienvenida de vuelta a su casa, doctor Pérez. No, muchas gracias, Valentina, y muy feliz de volver a estar conmigo, con ustedes, con mis amigos. Bueno, por supuesto, este es un libro que habla también de la historia y de cómo se ha ido transformando esta enfermedad. Y yo en principio le pregunto, ¿qué tan afectados se vieron esos primeros pacientes ante el miedo por el desconocimiento de una enfermedad que pues en su momento era mortal, y cómo han cambiado estas condiciones? Se trata de este relato. La enfermedad lleva más de 40 años. Es una enfermedad muy reciente, pero llena de miedo, de estigma. Era un temor a lo desconocido, donde médicos y pacientes se enfrentaban a no solamente el virus, sino también a una marginación social, porque al ser caracterizado en una orientación sexual determinada, pues empezó a ser un estigma que fue paulatinamente superándose. Pero al inicio de la enfermedad fue tal vez la peor enfermedad, que era discriminar a los enfermos. Entonces yo justamente le pregunto, ¿a qué se debió que en principio se considerase una enfermedad asociada puntualmente con los hombres homosexuales? Porque los primeros casos fueron en varones homosexuales, y contamos la historia en el libro de cómo surgió desde las selvas africanas hasta llegar a ser una pandemia, y afectó principalmente inicialmente a varones homosexuales. De ahí esa discriminación también a una población de Haití. En el libro contamos por qué Haití fue un núcleo en donde se concentraron tantos pacientes con VIH. Pero con el tiempo aprendimos 3 cosas: que todos somos susceptibles, que en la actualidad cerca de la mitad de las personas que viven con VIH son mujeres. Y lo tercero es que el desafío de, a pesar de haber superado muchas partes del estigma, todavía tenemos una falta y desconocimiento de la enfermedad que debemos aprender, enseñar y nunca olvidar. Bueno, justamente hay medicamentos disponibles hoy en día que permiten que una persona pueda vivir con VIH sin síntomas, mantener relaciones sexuales sin contagiar a otros, etcétera. Pero ¿por qué aún no se ha erradicado este virus? Creo que es también una falta de accesibilidad a los tratamientos. Los tratamientos están disponibles y tenemos todas las opciones. Tenemos medicamentos que controlan la enfermedad y cuando una persona no está detectable ya no transmite la enfermedad. Tenemos terapias para después de la exposición sexual, se toman los medicamentos durante un mes y se evita la enfermedad. Y tenemos tratamientos para antes de la exposición sexual, que se llama terapia PrEP, y evita la enfermedad. Pero esos medicamentos todavía no son accesibles a todas las poblaciones y también mucha parte de la población no las conoce, y la falta de educación y pedagogía hacen parte de por cuál es la razón que esta enfermedad persista y se siga incrementando, sobre todo en las Américas. Los problemas son básicamente acceso y educación, pero los medicamentos están y cada vez son mejores medicamentos. Un paciente con VIH no pierde un solo año de su vida si se toma el medicamento y sigue las pautas médicas. Bueno, ¿qué recomendaciones hace usted a una persona que sospeche que tiene VIH, que pudo contagiarse? La primero es que todos podemos tener VIH. Si una persona ha tenido una sola relación sexual sin preservativo, se debe considerar susceptible. Lo mejor es hacer el diagnóstico temprano, es acercarse al médico, pedir orientación. Las pruebas son accesibles en todos los niveles de salud, en todos los países del mundo. Y cuando hay una enfermedad como el VIH, es una enfermedad que consideramos crónica, no transmisible prácticamente, porque los tratamientos son altamente efectivos, con muy pocos efectos adversos, son medicamentos muy nobles y que podemos asegurarle a la persona muchos años, décadas de vida. Lo más importante es acercarse, pedir consejería, tomarse la prueba y enfrentar sin miedo a esta enfermedad. Entonces, justamente, ¿qué tan importante es la salud mental al hablar de una enfermedad como esta? La salud mental es un problema y uno de los grandes desafíos que tiene la medicina actual.
El VIH al principio era una enfermedad donde las personas morían más de depresión y aislamiento que de la misma enfermedad. Hoy en día hemos aprendido a ser mucho más abiertos hacia la diversidad sexual, a reconocer nuestra sexualidad como una parte de nuestra integración social. Sin embargo, nadie está preparado para tener una enfermedad como estas. Por eso siempre debemos acompañar no solamente el tratamiento farmacológico, sino el apoyo desde el punto de vista de psicología, de orientación hacia la sociedad, pero una pedagogía social, porque todos tenemos que aprender que somos diferentes y que poseer este virus no nos hace ni menos ni mejor persona, ni nada de eso. Por eso necesitamos hacer más pedagogía social y ayudarnos. Bueno, algo que usted menciona en el libro es a estas personas abanderadas que en algún momento decidieron luchar para mejorar la prevención, también para que los pacientes que tenían VIH o SIDA en su momento fueran respetados. ¿Qué podemos hacer hoy en día? Es decir, cada uno de nosotros, ¿cómo puede contribuir a esta lucha? Mira, la parte fundamental del libro, Valentina, es el activismo de los pacientes. El VIH tal vez es la enfermedad que mostró la relevancia de la voz de los pacientes en los sistemas de salud. Fueron esos hombres que iniciaron ese activismo, esos hombres y mujeres que lograron que los medicamentos fueran accesibles, que los tratamientos llegaran a varias personas, que hubiera métodos diagnósticos. Y ese fue un momento muy importante en la historia porque la necesidad de que los pacientes tengan voz en un sistema de salud surgió en buena parte por el VIH. Y este es un homenaje para aquellos hombres en Colombia y en América Latina que lucharon por esos primeros pasos a que los pacientes tuvieran voz. Hoy lo que conocemos de los pacientes y su actividad dinámica en los sistemas de salud, en buena parte se lo debemos a la enfermedad. ¿Qué podemos decir que, más allá del acceso a los medicamentos, que usted dice que es algo que aún falta, qué podría mejorarse en la atención a los pacientes con VIH hoy en día? En algunos países todavía vemos limitaciones en el acceso de tratamientos, pero sobre todo en el acceso a pruebas diagnósticas y también la motivación o el miedo a hacerse la prueba diagnóstica. También tenemos un déficit en las políticas preventivas, en el sentido de que la terapia preexposición es una terapia que se debe ofrecer mucho más, debe ser gratuita para que las personas puedan acceder a terapias antirretrovirales preventivas para evitar el contagio para el VIH, sobre todo en poblaciones que tienen antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, relaciones sin uso de preservativos, que tienen parejas serodiscordantes. Entonces todavía tenemos grandes desafíos y enseñarle a nuestros jóvenes y a todas las personas que no debemos tener miedo a hacernos la prueba. La mejor forma de prevenir es saber cómo estoy. ¿Realmente hoy en día y con lo que se conoce se puede hablar de que se está acabando con esta estigmatización? Es difícil porque el estigma hacia la orientación sexual creo que cada vez ha sido mucho más superado. Sin embargo, todavía existen temores de la enfermedad, algo de marginación social. Pero cada vez hemos aceptado mucho más a que las personas no enferman por VIH, sino viven con el virus. Y vivir con el virus involucra una responsabilidad de las personas con las que viven y de las personas que lo cuidan. Hemos sido una sociedad que progresivamente hemos mejorado esa tolerancia, pero todavía nos falta un trecho para que podamos entender que esta es una enfermedad que nos puede afectar a todos. Luego no tenemos que discriminar a ninguno. ¿Qué tan importante considera usted que es el uso de las tecnologías que están disponibles hoy en día, que sin duda no estaban disponibles hacia los 80 o antes, para desarrollar estos tratamientos para enfermedades tan complejas como lo fue en su momento el SIDA? Mira, el avance de la ciencia, a la ciencia siempre se le pide mucho, y sucede mucho como lo de COVID-19, pero se le invierte muy poco. Si algo demostró en el VIH es que la evolución de los medicamentos permitió controlar una enfermedad en menos de 40 años, que es algo que no tiene hito en la historia. Y tenemos desarrollos de nuevos medicamentos que van a cambiar la enfermedad. Y yo sí soy optimista que en un par de décadas se puede erradicar la enfermedad farmacológicamente. Sin embargo, los desafíos no son para esta enfermedad, sino tenemos muchas más otras enfermedades que se necesita esa inversión en la ciencia, en nuestros jóvenes que investiguen, y tenemos que estimular a que los gobiernos inviertan en la ciencia, en la investigación. Es hora de creer en la ciencia, de invertir en la ciencia, porque cuando tenemos grandes dificultades de la humanidad, la ciencia siempre ha tenido la respuesta.
Pues, doctor Pérez, también hay algo y es estos recortes anunciados, por ejemplo, por el gobierno de Estados Unidos, que pueden poner en riesgo años de lucha. Brevemente le pregunto, ¿qué tan necesario es que se siga haciendo la inversión como usted lo estaba mencionando? Es que cuando se hacen disminución en estos presupuestos, en estas inversiones, se ve reflejado en que no hay avance en una enfermedad, que no hay avance en varias enfermedades y es un retroceso. A nosotros nos preocupa mucho la posición que tiene Estados Unidos con sus referentes de salud acerca de su posición ante las vacunas, acerca del recorte de gastos en inversión, en el desarrollo de nuevos tratamientos, y eso no deja de preocupar porque estos retrocesos siempre terminan trayendo consecuencias. Ojalá haya una reflexión global y luchemos todos porque la ciencia es la respuesta y el camino y es el permanente desafío ante los problemas.